¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema importantísimo y novedoso para todos los que somos comunicadores, somos marqueteros o periodistas o publicistas y que nos va a ayudar un poco a prever también qué viene en los próximos años. Se trata del periodismo 360. Queremos empezar a hablar de este nuevo periodismo para poderlo entrelazar con otras, digamos, iniciativas que se dan, como la nueva carrera de periodismo que la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina está lanzando y de la cual yo soy parte. ¿Okay? Les habla Mario Gutiérrez, soy el decano de la Facultad de Comunicaciones de la UCAL y bueno, el periodismo 360 es el que está transformando toda la lógica de la información en la era digital. Bienvenidos a este programa. Bien, tenemos el periodismo 360 como transformación de las lógicas de la información, de las lógicas de la participación y de la convergencia de medios. Si nosotros nos preguntamos justamente en esta lógica, si todos somos periodistas por el hecho de generar contenidos, pues tendríamos que preguntarnos qué habilidades desarrollamos, ¿no? Definitivamente todos los seres humanos en sociedad pues somos preguntones, ¿no? Todos preguntan, que es la esencia también del conocimiento, el de hacerse preguntas, y también del periodismo, ¿no? Es decir, un periodista entrevista, ¿no? Cuestiona, elabora una serie de preguntas para poder hacer un reportaje, etcétera, ¿no? Otro elemento importante que es común a todos los que generan información y hacen periodismo es el hecho de investigar. Todos de alguna manera también y todos los días desde que nos despertamos pues estamos investigando, ¿no? Estamos curioseando o estamos tratando de verificar qué está sucediendo en la realidad. Un tercer elemento importante es que todos opinamos. Hoy en día la opinión se comparte en miles de redes sociales, todos opinamos de alguna manera en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, damos nuestras ideas y de repente reflexionamos también a partir de la opinión, ¿no? Todos escribimos, hoy a pesar de lo que se diga, se escribe más que en cualquier otra época de nuestra historia como humanidad. La cuestión es qué se escribe, en todo caso, con cuántos dedos se escribe y finalmente si esa escritura pues tiene una lógica, una estructura que llegue de manera clara y oportuna pues a sus diversos públicos, ¿no? Y si finalmente todo esto significa que informamos, sí, informamos, ¿no? No necesariamente esa información se transforma en periodismo, no necesariamente esa información es noticia, no necesariamente hay una investigación detrás de cada información y no necesariamente pues hay un profesional o una empresa periodística detrás de toda esa información que circula en el mundo, ¿no? Una segunda pregunta que nos hacemos es qué relación hay entre el periodismo, la publicidad y el marketing, ¿no? Parecieran que son tres cosas totalmente aisladas y desconectadas, pero si vamos hacia el origen de la historia, el periodismo siempre estuvo vinculado a la publicidad y al mercado de alguna manera, siempre en el origen de las gacetas mercantiles, aquellas que anunciaban la llegada de los barcos, de cargamentos, etcétera, estaba también la esencia del periodismo, ¿no? Es decir, se informaba y luego eso se transformaba en alguna noticia para una época donde se necesitaba ese tipo de información que sucedía en el mercado, ¿no? No es por gusto tampoco que nuestros periódicos también tienen nombres asociados, ¿no? A este tipo, digamos, de publicidad o de relación de mercado, ¿no? Por ejemplo, el comercio, no es por gusto que se llame el comercio, tampoco es por gusto que se llama Publimetro, la relación es directa, o Gestión, que es un diario económico, es un diario que ve todas las cosas del mercado, y tampoco podemos decir que algunas revistas, ¿no? Como Cosas y otras, viven de alguna manera de la publicidad, ¿no? Lo importante de esta conclusión es que el periodismo impacta, y por eso su relevancia, en la sociedad,
no nos imaginamos una sociedad sin información, sin noticias, sin actualidad. Impacta también en el mercado, ¿no? Definitivamente necesita el mercado pues, que se intercambien informaciones y que haya flujo, ¿no? de noticias, e impacta también en la cultura, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros si no tuviéramos las referencias de la información, todo este mundo, digamos, de las noticias, y que además eso nos ayude a crear nuestra opinión y pues, a consolidar también una presencia ciudadana, ¿no? dentro de las actividades que realizamos, ¿no? ¿Qué sucede para poder entender qué va a suceder en el futuro cercano, ¿no? a la que nos acercamos? Tal vez un buen ejemplo, considerando que cada vez que hay unas Olimpiadas, o tal vez cuando hay un mundial, se estrenan, por decirlo de alguna manera, una serie de herramientas, de recursos, de lógicas, de procesos, de rutinas periodísticas, ¿no? que 4 años antes no se habían ni siquiera pensado, ¿no? Si nosotros nos ponemos a recordar lo que sucedió en Brasil 2014, vamos a encontrar que fue el mundial de la segunda pantalla, ¿no? Aquel mundial donde teníamos básicamente ya el inicio de muchas cosas como el Twitter, el Instagram, ya estaba el Facebook, ya estaban los blogs, etcétera, y la segunda pantalla acompañaba a la gran pantalla todavía de la televisión, que es donde se transmitía el mundial. Si nosotros pensamos ahora en Rusia, que esperemos, como esperan todos los peruanos, que estar en Rusia con nuestra selección de fútbol, vamos a encontrar que Rusia va a ser justamente el de la era digital 4.0. ¿Y qué significa eso? Pues que vamos a tener dentro de ese mundial una cobertura periodística basada fundamentalmente en la comunicación móvil. Los smartphones en todas sus formas van a tener una relevancia y permanente, digamos, en la cobertura de este mundial. Vamos a tener cada vez más virtualidad, realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a tener un periodismo inmersivo, mucho más sensorial, para generar sensaciones, estados de ánimo, emociones dentro de las canchas y dentro de las jugadas, ¿no? Va a ser un periodismo mucho más interactivo, una cobertura multiplataforma, donde se va a asentar definitivamente la realidad virtual y lo que llamamos hoy el periodismo 360. Un periodismo no solamente que enfoca, digamos, desde todos los lados y que sigue el movimiento a través de lentes virtuales, digamos, de la realidad, sino aquel que se gestiona alrededor, ciertamente, de todos los periodistas, es decir, todos esos gestores de contenidos, ¿no? que trabajan en un medio o que sean independientes y que generan información a todo el mundo. Si nosotros consideramos que eso va a ser de aquí a un año, más o menos, la cobertura del Mundial, pues definitivamente nuestro periodismo está cambiando de manera acelerada. Y quisiera compartir, antes de presentar la carrera de Comunicación y Periodismo de UCAL, compartir con ustedes 5 claves que definen este periodismo y que no lo vamos a encontrar muy claro en ninguna web, ni siquiera en algún link donde hablen de esta lógica de manera organizada y estructurada como la planteamos en UCAL, ¿no? En primer lugar, hablar de convergencia, luego vamos a hablar de conectividad, ¿sí? En tercer lugar, de movilidad, la portabilidad de poder llevar acompañarnos de alguna manera el smartphone, el tablet, la laptop, etcétera, a donde vayamos. La gestión 360 del periodismo, la gestión alrededor, ¿no? de este personaje holístico que es el periodista del futuro. Y finalmente la inmersión virtual, ¿no es cierto? Aquella que nos lleva por caminos, digamos, de sensorialidad, ¿no? Viviendo la información y no solamente expectándola o asistiendo a la distancia, ¿no? a esa información. La tendencia es a la experiencia, ¿no? periodística. Entonces empezamos con la convergencia. La convergencia de medios es algo que todos estamos viviendo cotidianamente, ¿no? Los medios masivos, ciertamente, ¿no? que se confrontan de alguna manera
y se articulan de otras maneras también a los medios digitales, ¿no? Hoy realmente vivimos una transición entre medios masivos y plataformas interactivas, ¿no? Plataformas digitales. Esa convergencia de medios es algo que vive tanto el periodista que produce ciertamente información, como las personas que consumimos, ¿no? Permanentemente y producimos información también, ¿no? Entonces, lo importante de la convergencia es ese flujo de contenidos a través de múltiples plataformas que hoy y medios que hoy, digamos, de alguna manera evidencian el mundo que vivimos y la era justamente de la información de la cual se habla mucho, ¿no? Es importante entender entonces cuál es la relación que hay entre ese nuevo periodista, que vuelvo a insistir, no es cualquiera que pueda colocar información en una plataforma, sino aquel que vive realmente la profesión, ¿no? De generar información y de relacionarse también y intercambiar información con los prosumidores, un concepto que todos conocemos, esta mezcla de producción y consumo, ¿no? El prosumidor en el que nos hemos convertido todas las personas de esta sociedad, ¿no? Es importante en esta convergencia también hablar de todos los contenidos que generan también lenguajes diferentes y narrativas diferentes, ¿no? Cómo se han multiplicado todas estas formas de expresarse a través de estos medios y de estas plataformas y cómo han influido, interinfluido entre esos antiguos medios o tradicionales medios y los nuevos medios de comunicación. Lo importante de entender la convergencia de los medios es que esa convergencia se da en nuestra cabeza, esa convergencia se da en el cerebro de las personas. Ya las personas están interactuando permanentemente, interactuando social y culturalmente de una manera convergente de todos los medios, sin que nadie se los diga, ciertamente, y que sin que nadie tampoco lo establezca, ¿no? Entonces, convergencia de medios es fundamental para entender esta tendencia hacia el periodismo 360. Lo segundo importante para poder desarrollar nuestras claves es la conectividad multiplataforma, no todas estas formas de acceder a la información que ahora tenemos, conexiones sobre todo simultáneas, ¿no? De canales de información, ¿no? Que somos capaces de estar conectados a 3, 4 o 5 aparatos al mismo tiempo, terminales, sin hacernos ningún problema. Si alguien todavía tiene problemas, pues espere un poco la siguiente generación, que ya lo está haciendo de una manera muy natural, ¿no? Aquellos chicos que tienen entre 12 y 16 años definitivamente ya manejan toda esta conectividad, ¿no? Y que generan además lo que Jenkins en el 2006 nombró como la cultura participativa, ¿no? Es decir, una cultura que ya se instaló en nuestra sociedad, donde hay una necesidad de participar y no solamente de escuchar o ver o leer pasivamente lo que otro envía como mensajes, ¿no? Esta participación, esta cultura, ¿no? Va de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, desde todos los sectores y edades y lugares, ¿no? Hacia converger en algunos mensajes que todos podemos compartir, ¿no? Definitivamente esto también trae un consumo en red, ¿no? Todos estamos interconectados. Si nos falta si nos acabaron los megas o nos falta un lugar donde conectarnos, pues entramos en crisis, ¿no? Definitivamente esto exige también un tipo de periodista que ha cambiado, ¿no? Su manera, digamos, cómoda de alguna manera de estar en el mundo de la información. Y finalmente, cómo considerar que en esta historia donde hay medios nuevos y medios tradicionales, no se trata de que algún medio muera, ¿no es cierto?, para que otro nazca, ¿no? En la historia de la humanidad, cuando apareció de repente la televisión, no murió el cine, definitivamente la radio sobrevivió también a la aparición de la televisión, cuando
desaparece seguramente, o por lo menos cuando aparece Internet, no morirá la televisión. Lo que pasa es que las herramientas con las que esos medios se han gestionado sí tienen que actualizarse, transformarse. Ya no puede seguir usando las mismas herramientas ni las mismas rutinas de producción informativa, ¿no?, en medio de una diversificación justamente de recursos que ahora lo digital nos trae, ¿no? Entonces, importante también hablar de la comunicación móvil, esto que iniciamos diciendo, que tiene tres conceptos claves, ¿no? La portabilidad, ¿cierto? Es decir, que podemos portar nuestro medio a donde vayamos y lo tendremos en el reloj y después lo tendremos en el cinturón, luego en los lentes. Esto es así, es la tendencia. La conectividad y la movilidad, ¿no? Tres elementos importantes porque, ok, yo puedo llevarme el aparato, pero si no tengo dónde conectarlo, pues va a haber complicaciones. Entonces, todo esto hace de la movilidad también una cobertura de la información, de los hechos, de la realidad de manera indirecta. Es decir, si yo tengo mi celular y puedo filmar ciertamente un hecho, un incendio, un asalto, puedo filmar un congreso, una serie, puedo inclusive hacer una entrevista y colgarla, ¿no? Es decir, enviarla y estar de alguna manera generando también contenidos, ¿no?, desde esta capacidad, digamos, ¿no?, de estar en el lugar de los hechos y transmitir inmediatamente, en online, ¿cierto?, en tiempo real, ¿no?, nuestra información. Una cuarta clave importante para pensar el periodismo 360 está en la gestión de contenidos 360, ¿no? A veces se confunde que 360 es solamente la camarita que puede filmar en realidad virtual o en lo que llamamos 360, pero ese es digamos, el recurso técnico. Hoy el concepto, digamos, nos dice que tenemos que ser circulares, ¿no? Tenemos que gestionar a todos los ecosistemas, a los entornos que hay alrededor del productor de contenidos, pues hay que generar información. Entonces, con esa línea, ¿no?, esta gestión rompe con la comunicación lineal, con esa comunicación unidireccional que había antes, cambia también toda la rutina periodística de alguna manera, ¿no?, y por lo tanto también cambia sus lenguajes y sus formas de hacer periodismo, diversifica los públicos, tenemos una gran diversificación de públicos, no importa en qué momento quieran acceder a la información, ni tampoco en qué momento quieran o en qué lugar estén las personas que lo hacen, ¿no? Hoy en día recordemos que esta gestión de contenidos 360 la están implementando las grandes cadenas norteamericanas, por ejemplo, de televisión, de radio, de prensa. También la Globo de Brasil acaban de declarar una transformación total de sus recursos y medios digitales para potenciar su actividad periodística. También lo vemos en El País de España, en la cadena Caracol, y aquí en el Perú recientemente, hace unos días, RPP ha transformado también, ha planteado, ha lanzado su transformación tecnológica de cara a la cobertura de la llegada del Papa a nuestro país y de la cobertura que se va a realizar justo en Rusia 2018. Es decir, todos los medios se están alineando a esta gestión estratégica, no 360, para entender de otra manera la información y el periodismo, ¿no? El periodismo hoy en día tiene que hacer, o el periodista, frente a esa realidad, pues gestiona, narra, produce, crea, etcétera, ¿no?, toda la información y se convierte justamente en un gestor, ¿no? Gestor de procesos que son multimedias, que son procesos multilineales y que fundamentalmente son interactivos. Y finalmente, un elemento clave también es la inmersión virtual. La inmersión, sí, esa tiene que ver con los reportajes 360, con esa interactividad también que nos permite lo inmersivo, lo ágil, lo novedoso, ¿no?, con el que podemos generar otro tipo de públicos también para la información, ¿no? Hoy en día los jóvenes pues ya no leen el periódico como antes, tampoco consumen noticieros, no escuchan la radio, están buscando interactuar permanentemente y que le cuenten en todo caso la realidad
¿no? Las diversas realidades que aborda el periodismo, que se lo cuenten de otra manera. Y para esto entran los reportajes 360, las entrevistas 360, aquellas documentales que se pueden generar también en este ámbito, ¿no? de los 360 de realidad virtual, ¿no? El periodismo por eso se llama inmersivo, es también llamado esférico por todo lo que nos condiciona, ¿no? en una especie de esfera para poder ver la realidad, y proyecta definitivamente una experiencia, ¿no? Entonces se ha vuelto un periodismo de experiencia, ¿no? de experiencia virtual y de experiencia inmersiva, fundamentalmente. De estas 5 claves nos lleva justamente a plantearnos el periodista 360, ¿no? Un periodista que recoge estas claves, ¿no? de una manera, reflexiva, con criterio, ¿no? que las va adaptando a su quehacer periodístico y que tiene que ver con todo, ¿no? Con la convergencia, con la conectividad, con la gestión y la distribución, sobre todo, de la información, con la participación que permite a partir de su interactividad con los públicos, que los prosumidores que también, pues, también le comparten información, y eso es parte también de la dinámica de hoy, con este entorno 360 del cual vivimos, que también es virtual, interactivo, y fundamentalmente porque reta a todas aquellas escuelas, universidades, facultades que forman periodistas, ¿no? Si seguimos formando periodistas para el medio masivo, si seguimos produciendo piezas de recambio para ese medio masivo, pues nos vamos a desfasar en poco tiempo. Yo calculo que después del Mundial del 2018 no habrá periodismo, digamos, que soporte, ¿no? la inacción, y vamos a tener que desarrollar un nuevo perfil de periodistas con nuevas habilidades, ¿no? para este futuro 360. Entonces, en esa idea presentamos una carrera como la de periodismo, comunicación y periodismo, que nos va a llevar un poco a pensar algunas ideas que sobre estas premisas que hemos planteado se pueden desarrollar, ¿no? Periodismo, ¿qué periodismo queremos, no? De que queremos un periodismo que tenga justamente estos contenidos con una visión global y que domine los medios digitales, y también un periodista que investigue, que ese es un elemento diferencial de cualquier persona que puede colgar o enviar o intercambiar información, que investigue, que redacte, que desarrolle también contenidos permanentemente, no de manera empírica o casual o de vez en cuando, sino que realmente no genere contenidos permanentemente que impacten en la sociedad, ya lo hemos dicho que lo importante es impactar, para todos los medios y para todas las plataformas, ¿no? Esto definitivamente envuelto en un periodista también ético y responsable de su propia profesión de periodismo, ¿no? ¿Qué nos lleva a esto? Pues a los pilares que nosotros podemos mostrar que tienen nuestra carrera. 1, que es un periodista con visión global. 2, que es un periodista investigador y ético. 3, que es un periodista que produce y gestiona contenidos digitales. Y 4, que es un periodista que es redactor y narrador al mismo tiempo. Es algo que no se puede olvidar el periodista, ¿no? De contar historias. Los periodistas son grandes contadores de historias de la realidad, seguramente personajes reales, pero que se tienen que contar a través de una crónica, de un reportaje, a través de un documental, ¿no? De una manera periodística, ¿no? Es decir, profesional, y que además correctamente escrita, correctamente hablada, correctamente narrada. Y esto es un reto también para utilizar nuevos recursos de estos medios digitales para mantener ese espíritu de redactor. Es importante encontrar que en este periodista las habilidades, por ejemplo, ¿no? Si hay jóvenes acá y les gusta escribir, pues tal vez no sea la literatura, sino el periodismo, ¿no? El camino para ejercer justamente esa habilidad, ese talento, ese gusto, ¿no? Por escribir, ¿no? Que ya sea historias, cuentos, poesía, etcétera. La escritura va a ser fundamental siempre en el periodismo, ¿no? ¿Qué periodista formamos? Pues un periodista comunicador, ¿no? Que es el que combina justamente estas capacidades, ¿no? De llegar
a diferentes públicos al mismo tiempo. El periodista investigador, que no deja de ser justamente ético, íntegro, confiable como periodista. El periodista narrador, ¿no? Que genere interés, pero también que genere emociones, que genere opinión a partir de esas emociones. Y el periodista productor 360, aquel gestor de contenidos, productor de contenidos en múltiples plataformas y que además genere lo colaborativo, ¿no? Hoy en día en todo el mundo digital se generan los contenidos, se genera la información, se comparten permanentemente y se multiplican creando nuevos, digamos, universos, ¿no? De referencia justamente a partir de lo colaborativo, ¿no? Y eso es otro elemento que nosotros recuperamos para nuestra propuesta. ¿Qué atributos tiene la carrera? Pues ahora hemos creado y ya está en construcción la sala de prensa. Eso no ha cambiado, es una sala de prensa como lógicamente ya no hay máquinas de escribir, hay computadoras, pues hay medios webs, hay una TV web, hay una radio web, hay una revista web, ¿cierto? Es decir, todo se ha vuelto digital. Hay el Facebook, hay Twitter, hay Instagram, es decir, una sala de prensa donde se generan contenidos permanentemente para múltiples plataformas. Hay fundamentalmente un programa que se llama Conexión, que es un programa donde los grandes profesionales, digamos, del periodismo, aquellos que han tomado conciencia sobre todo del cambio, de la transformación, de la disrupción del periodismo, pues visitan la universidad en un sistema que llamamos de profesores invitados, ¿no? Para que cada 15 días, ¿no? Estén con nosotros figuras de la talla de las que conforman nuestro consejo consultivo, ¿no? Donde está Jorge Haley de RPP, donde está también Milagros Leiva, donde está Federico Salazar, donde está René Gastelumendi y muchos otros que voy a ir nombrando hacia el final de la presentación. En tercer lugar tenemos un proyecto de observatorio de medios, que es un proyecto de investigación, de monitoreo y de reflexión para la innovación. Esto en alianza con algunas universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Syracuse de Nueva York y la Universidad de Austin en Texas, donde se plantea también pues estos observatorios como parte, ¿no? de la gestión del nuevo periodismo, ¿no? Y los CREA Labs, que también nos parecen fundamentales, que son justamente el de un pretrabaja, ¿no? de los periodistas, ¿no? Los CREA Labs ya lo tenemos implementado en otras carreras y lo que hacemos en estos CREA Labs pues, es tener clientes reales, trabajar para instituciones, empresas reales y eso llevar justamente a los alumnos, compartir en todo caso con los alumnos en estos proyectos para que mejoren su perfil, para que tengan la asesoría y la exigencia que se tiene normalmente en el mercado laboral. Finalmente, algunos cursos que se llevan en la carrera que nos pueden ayudar, ¿no? Con la idea de graficar, vamos a ver si podemos ver algunos videos mientras yo converso, que nos den un poco esta visión de lo que hacemos en la carrera de periodismo en UCAL y que además hemos sintetizado justamente con los títulos de convergencia, conectividad y movilidad, ¿no? No sé si ya estamos al aire con esos videos. Justamente yo voy a hablar encima de ellos y que nos genera justamente una imagen de transformación de lo que era este periodismo escrito, impreso, el origen, digamos, del periodismo y la imprenta, y esta nueva era donde ya no estamos solamente con el periódico en la mano, sino también fundamentalmente con el celular, ¿no? El celular, la laptop, los creadores de contenidos en diferentes plataformas, y esto nos va a llevar pues, a nuevos retos también, ¿no? En la estructura de cursos que tenemos, pues se habla mucho, bueno, los cursos de proyectos, que son proyecto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Periodismo informativo, crónica y entrevista, periodismo cultural y de entretenimiento, periodismo de investigación, periodismo deportivo. Dentro de los cursos que están en los laboratorios, vamos a hablar de periodismo radial, radio web sobre todo, de periodismo de TV web,
también de negocios periodísticos que podemos tener también, porque la tendencia es que el periodista cree su propio medio, gestione su información de una manera rentable también a través, ¿no?, de lo empresarial. También hay el periodismo de opinión que se genera justamente la toma de conciencia, ¿no?, de alguna realidad. Y también vamos a tener periodismo transmedia, que como sabemos hace parte hoy también del periodismo y de los storytelling narrativos que el periodismo puede generar, y también la producción y gestión de proyectos periodísticos, ¿no? Todo esto nos va a llevar a tener mejores profesionales con un perfil de futuro, ¿no?, hacia la era, digamos, del 2021, esta nueva década también que enfrentamos en breve, ¿no?, en nuestra historia, ¿no? Algunos de los docentes que nos acompañan, ¿no?, están Milagros Leiva, están Daniel Llovera de América Televisión, bueno, tenemos también blogueros como Luis Carlos Burneo de la Habitación de Harry Spencer, Raúl Ortiz, tenemos a Montoya, nuestro querido profesor también y periodista deportivo, y bueno, tenemos una gama de excelentes docentes, ¿no? Y finalmente nos podemos también enorgullecer, ¿no?, de nuestro consejo consultivo, ¿no?, a aquellos que nos dan estos consejos, nos promueven, ¿no?, y que están integrados por Jorge Haley del grupo RPP, por Jesús Vélez, también un blog tecnológico y periodista de origen y que tiene sus programas en RPP, Federico Salazar, que como todos conocemos de larga trayectoria en el periodismo nacional, Milagros Leiva, René Gastelumendi, que este sábado va a dictar un taller cómo se hacen reportajes, ¿no?, cómo se hacen grandes reportajes. Este taller va a ser el día sábado, 11 de noviembre, no es sino el próximo, el sábado 11 de noviembre, que va a contar además con la participación de nuestros estudiantes y también de periodistas asistentes reconocidos, y que nos vaya a complementar también las ideas que ahora hemos expuesto, ¿no? Y también está Carlos Obando, que es colombiano, que también especialista en periodismo transmedia y que permanentemente viene a Lima, ha dictado también talleres de documental transmedia en UCAL, y bueno, compartir con ustedes nos hace muy felices, así que estén atentos en nuestra web, ¿no?, ucal.edu.p, para que puedan ver las nuevas actividades que tenemos para esta carrera y que puedan, digamos, aclarar sus dudas si es que tienen alguna en ciernes, ¿no? Bienvenidos al futuro del periodismo. Gracias. ¿Tú crees que esta publicación va? Sí, en el titular, además, diferente. La carrera de Comunicación y Periodismo de UCAL tiene el gran reto de innovar el periodismo y su futuro, asumiendo la innovación de lo digital, la globalización del periodismo 360 y la interacción con la ciudadanía a través de medios, plataformas y redes sociales. En UCAL queremos formar al nuevo periodista, al redactor, al reportero, al entrevistador, al productor de contenidos, aquel profesional preparado para esta sociedad de los smartphones, del Facebook, del Netflix, del Instagram. Un periodista ético que investiga y narra buenas historias, inspirado en los valores de la credibilidad, la integridad y la opinión responsable. Tres pilares sostienen la carrera de Comunicación y Periodismo: una visión global para un periodismo 360, interactividad y tecnología, responsabilidad y ética profesional. Serás un profesional innovador,
capaz de transformar el periodismo y enfrentar los retos de la nueva era de la información. Un reportero que trabaja con el ciudadano, gestionando contenidos y opinión. Un director de noticias creativo, hábil en las técnicas y conocedor de la realidad. Serás un periodista global, responsable e interactivo para los nuevos medios. Bienvenido a UCAL. Bien, acá han visto un video que presentamos, han visto algunas caras conocidas también. Quisiera pedirles que si todavía no han hecho alguna pregunta, pues si tienen dudas, las pueden hacer ahora. Y luego, si es que no alcanza el tiempo, pues las vamos a responder también posteriormente. Hay una pregunta muy interesante que ya nos ha llegado, que nos pregunta cuál es el estado del periodismo 360, ¿no? Aquí en el Perú, en qué estamos, ¿no? Eso, Guimel Bravo nos acaba de preguntar esto y nos parece una muy buena pregunta. Lo importante es que tal vez el periodismo sea uno de los bastiones de mayor resistencia también al cambio de la era digital, ¿no? Si bien es cierto, de repente la publicidad o el cine o lo audiovisual en general pueden ingresar con cierta facilidad y darse cuenta, ¿no?, hacia dónde van las tendencias, pues el periodismo es más resistente a eso, ¿no? Las viejas escuelas, los medios masivos, el temor de que los medios masivos mueran o desaparezcan, etcétera, que no va a suceder, van a tener que adaptarse, que es lo importante, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto escuchar durante la semana pasada en varias entrevistas, por ejemplo, que RPP está alineando totalmente todos sus medios y plataformas hacia lo digital, están transformando de alguna manera la radio en un Netflix, si podemos decirlo así, de la radio y desdoblando justamente la radio y la televisión, ¿no?, al mismo tiempo para generar pues esta convergencia 360, ¿no?, esta gestión de contenidos, ¿no? Ya en la mayoría de las redacciones han empezado este proceso, para los que no lo conocen por dentro, pero hoy en día un solo medio como El Comercio puede gestionar muchas plataformas y muchos medios impresos o plataformas digitales o canales de televisión o de radios, ¿no? Es decir, hay una gestión desde un solo medio, podríamos decir un solo grupo que gestiona varios medios al mismo tiempo en diferentes niveles y que los periodistas producen información para todos esos medios, es decir, la misma información con diferente lenguaje, con diferente duración, tamaño, etcétera, con diferente forma narrativa, se coloca la misma información con el mismo periodista, ¿no?, hacia diversos medios, ¿no? Entonces, hay una tendencia, ya sea que viene la presión de afuera, cuando ves que cadenas como Globo, como El País, como las grandes cadenas norteamericanas confluyen en este cambio, en esta transformación, y que nuestros medios desde adentro también ya tomaron la posta y van, digamos, aceleradamente hacia ese cambio y hacia esa perspectiva de la era digital, ¿no? Falta todavía que las universidades se alineen, ¿no?, a este reto, y por ahora UCAL pues lo ha asumido, y UCAL es una de las universidades que enseña periodismo 360. Gracias.